Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el análisis de crédito. Este va a ser la segunda parte de cómo comprar una casa en Brasil. Comenzamos. Vamos a comenzar con los documentos, la parte más importante. Cuando tú entras en contacto con el corrector, después que te explico cómo funciona todo, él te va a mandar una imagen o lo va a escribir de los documentos que necesitas para el análisis. En este momento lo acabé de escribir todo. Te los voy a pasar y te los voy explicando un por uno. Entonces, vamos a comenzar con el RNM, nuestro documento de identidad aquí en Brasil. En los análisis de crédito normalmente, ¿qué se pide? El de 9 años. Mucha gente me dirá, Carlos, ya intenté con el de 2 años y pasé. Ya intenté con el de refugio y pasé. Pero eso depende, varía mucho. Quien toma la decisión si aprobamos o no en el banco es el gerente del banco y depende mucho del estado. Normalmente el documento que vale es el de 9 años, residencia indeterminada. Es el que vale como documento para el análisis de crédito. Entonces yo te recomiendo al 100% que cuando tengas tu residencia de 9 años que hagas tu análisis de crédito. Ya he escuchado gente que con 2 años, con la residencia de 2 años lo intentó y le fue muy bien. Pero es como les acabé de decir, depende mucho del estado y del gerente del banco de Caixa Econômica. En este video voy a enfocarme más en Minha Casa Minha Vida. Entonces voy a explicar más los requisitos para esa situación. Entonces después que le enviaste tu RNM escaneado o una foto bien, que se pueda visualizar bien, viene la parte de la partida de nacimiento. Si tú eres soltero, tú envías tu partida de nacimiento. La tienes que mandar a traducir con un abogado juramentado. Si eres casado, sería tu acta de casamiento. ¿Qué pasa? Tienes que traducir tu acta de casamiento y las 2 partidas de nacimiento. Y eso se lo vas a enviar escaneado también. En caso que tengas dependiente, un hijo o tu mamá, tendrías que traducir también la parte de nacimiento de ellos. ¿Qué pasa con el dependiente? Cuando tú tienes un dependiente, hablando del programa Minha Casa Minha Vida, te ayuda mucho, porque ayuda a que aumente más el subsidio. El subsidio es aquel descuento que el corrector te va a comentar. Es aquel descuento, ponte, si estamos hablando de un apartamento de 150,000 y ganas un subsidio de 10,000, ya no sería 150,000, va a ser 140,000. Entonces eso es lo más importante de los dependientes. Ahora vamos a hablar de la renta, de cómo tú compruebas tu renta. Si eres CLT, tú compruebas con contracheque. Tienes que enviarle los 3 últimos contracheques. Hasta 2 contracheques sirven. Pero tiene que ser siempre los 3 últimos contracheques para que dé bien. Ellos van a analizar tu salario bruto, no tu salario líquido. El salario bruto sin haber hecho los descuentos de FYT, sin SS, transporte. No, ellos ven el salario bruto. Vamos a dar un ejemplo. Si tu salario bruto es 3,000, pero tú recibes 2,200, ellos van a ver los 3,000, no los 2,200. Entonces continuamos. Tú demuestras con tus 3 contracheques, tu cartera de trabajo, obviamente, para que ellos sepan dónde tú trabajas, tu cartera de trabajo y tu FYTS. ¿Qué pasa con el FYTS? El FYTS se usa de 2 formas. Se puede usar como parte de la entrada, el FYTS, o todos los años, final de año, se usa para amortizar. Es como ese dinero que entra en tu FYTS final de año, tú lo que vas a hacer es usarlo para pagar las parcelas o el saldo deudor. Eso lo que va a ayudar es que es un ejemplo, si es 150,000, bajó a 140, diste un entrado, quedó 130,000. Compraste en mayo, final de año, quieres adelantar por lo menos 3 parcelas y el FYTS ya estaba en unos 5,000. Final de año compraste en mayo. Con esos mismos 5,000 tú adelantas esas parcelas que serían saldo deudor, que son los 130,000 que le debes al banco. Ya serían 125,000, un ejemplo, siendo 130,000 final de año. Entonces el FYTS se usa de esas 2 maneras, para amortizar y para usar como parte de la entrada. También da para usarlo mensual, pero yo te lo recomiendo usarlo final de año, el FYTS. Si eres un salario, siendo a un cartera asignada, si tu salario pasa de los 5,000 reales mensuales, obviamente la empresa te manda tus rendimientos anuales
para que tú hagas tu declaración de impuesto de renta. Como todos saben, cuando tienes un salario encima de 5,000, haces declaración de impuesto de renta. Ahora, ya con todos esos detalles, ya hablando también de los dependientes, si tienes un hijo, una suegra, tiene que ser familia tuya. Obviamente, un hijo, o no tanto la suegra, tiene que ser tu mamá, un ejemplo, o una hermana, una persona que tengas como comprobar que dependa de ti. Tienes que enviar los documentos de esa persona también. Ahora vamos, si eres autónomo, un Uber, trabajas de Uber. Carlos, pero yo soy autónomo. Un Uber tiene sus rendimientos cada mes en sus cuentas bancarias. ¿Qué te pediría el corrector? Tu extracto bancario. Ese extracto bancario tiene que ser los últimos 6 meses. Pero ¿qué te ayudaría mucho más? Que tengas una declaración de impuestos de renta. Eres una persona regularizada. Pagas tus impuestos todos los años. Entre el 15 de marzo hasta el 15 de mayo. Si no me equivoco, la declaración de impuestos de renta. Entonces, si tú envías al corrector como Uber, un ejemplo, tus 6 últimos meses de extracto bancario, no eres una persona regular. Pero si tú le envías los 6 meses más la declaración de impuestos de renta, eres una persona regular. O sea, es más fácil que seas aprobado a que siendo una persona irregular. Si eres empresario, escuchen esta parte. MEI no cuenta como empresa. Tiene que ser microempresa, no microempresa individual, no. Tiene que ser microempresa. ¿Qué pasa con la microempresa? La microempresa tiene un pro labore, que es como si fuera en contracheque o lerite del empresario. Si tú tienes una empresa, tú tienes que tener tu pro labore. Con ese pro labore tú puedes comprobar con el empresario que tú tienes una renta para comprar una casa. Volvemos a la parte de los dependientes. Esa parte de los dependientes, eso es más que todo hablando de Mi Casa Mi Vida. Lo puedes hacer en otros bancos también, pero eso es más importante en Mi Casa Mi Vida. FYTS y dependientes, porque ayuda mucho con los subsidios. Y lo mínimo para poder usar el FYTS son 3 años trabajados. Entonces, ahora vamos, esto es en una situación que tú estás comprando una casa ya, o un apartamento listo ya. Hablo de un apartamento listo, que fuiste, lo visitaste, te gustó, hiciste en señal de venta, ahora enviaste los documentos y estás esperando nada más la aprobación del banco y después la verba del banco, que sería el dinero, porque puede tardar hasta 4 meses para que el banco libere el dinero, ya siendo aprobado, hasta 4 meses para que puedas recibir tu apartamento. Ya cuando el dueño recibe el dinero en su cuenta, ya libera las llaves y recibe tu apartamento y los documentos y todo ese proceso. Pero ¿qué pasa cuando estás comprando en la planta? Ojo, es una buena inversión comprar en planta. ¿Por qué? Vamos a decir que en planta comienza en unos 200,000. Cuando el apartamento en 2 años, 3 años esté listo, ya está costando 250,000. Porque aquí en Brasil los inmuebles valorizan, las residencias valorizan. Algo que en Venezuela no pasó porque era más las ofertas que las demandas. Aquí hay más demanda que oferta. Entonces siempre está subiendo el precio de los inmuebles. Entonces, ¿qué estoy pagando? Esto es bien importante. ¿Qué estoy pagando en un financiamiento cuando yo estoy comprando en planta? Lo primero que vas a pagar, es la entrada. No sé si has visto esos anuncios donde entrada de 500 reales, entrada de 600, entrada de 1000. Claro, la entrada no es eso. Te van a hacer el análisis. Recuérdate que el banco financia 80%. Ese 20% que queda por fuera es la entrada. Entonces, ¿qué pasa con esa entrada? Cuando es un emprendimiento que está siendo construido, ellos tienen para parcelártelo de 2 a 3 años. ¿Cuánto tiene que ser la parcela? No puede ser más de 20% de tu salario. ¿Qué otra cosa vas a pagar? Los documentos. Los documentos varía mucho, varía del estado más que todo. Aquí en Brasil es federativo, cada estado toma sus decisiones y tiene regulaciones diferentes. Pero yo te lo voy a colocar en uno de 5,000 hasta 10,000 reales, porque varía mucho. Hasta lo estoy poniendo bajo, de 7,000 a 10,000 reales puede ser los documentos del apartamento o de la casa. Varía mucho, va a variar bastante, pero te lo voy a poner hasta no más de 10,000. Entonces estarías pagando tu entrada, tus documentos, porque también te lo parcelan durante esos 3 años.
Y financiamiento, ¿cuándo comienzo a pagar el financiamiento? El financiamiento es en 30% de tu salario. 30%. Usted gana 2.600 en su parcela. ¿Qué pasa? Cuando usted le comienza a pagar al banco el financiamiento, no estamos hablando ni la entrada ni los documentos, el financiamiento, usted lo comienza a pagar cuando usted entra a vivir. Vamos a dar un ejemplo. Usted en esos 3 años usted se mató bastante para pagar la entrada. Pagó la entrada y pagó los documentos. Ya cuando usted entra, me disculpa que estoy con un poco de gripe. Ya cuando usted entra al apartamento, usted comienza a pagar el financiamiento. Si usted ya pagó la entrada y los documentos. Si no lo terminó de pagar, infelizmente ya estaría pagando financiamiento ya viviendo, entrada, documento más los servicios. Cuando estás comprando una casa ya lista, los documentos es a vista. Dependiendo si la inmobiliaria tiene como facilitar el parcelamiento, pero normalmente es a vista. La entrada también sería a vista, porque, ¿cómo te explico? El vendedor es una persona física, no tiene como parcelarte los documentos. Entonces, entrada a vista, documentos a vista si la inmobiliaria no tiene como facilitar el parcelamiento de los documentos. Y financiamiento se comienza a pagar cuando entras a vivir a la casa. Básicamente sería eso. Como siempre he dicho, la verdad puede ser tuya, la verdad puede ser mía, la verdad es de todo. Todo se tiene que discutir, todo se tiene que debatir. Te estoy pasando mis conocimientos. Actualmente estoy estudiando tecnólogo en negocios inmobiliarios. Y bueno, te estoy pasando todos mis conocimientos de una forma fácil y que yo veo que este tipo de información no está en YouTube. En el próximo video te tengo una buena noticia. Voy a hablar sobre los apartamentos 100% financiados que la gente tanto habla. Te voy a explicar cómo funciona y si vale la pena realmente. Y ahí, para aclarar todas tus dudas. Si tienes alguna duda, quieres hacer un comentario, tienes alguna pregunta, escríbemelos en comentarios, que yo voy a estar siempre pendiente para responder todas las dudas y hasta capaz hago un video respondiendo las dudas de todas las personas. Y va a ser hasta más fácil, más interesante. O puede ser un en vivo. Entonces, si te gusta este tipo de contenido, de cómo funciona el mercado inmobiliario, no solo aquí en Brasil, también en Venezuela, suscríbete, dame un like y comparte. Cada vez que voy haciendo un video, voy mejorando y voy trayendo más información interesante. Muchas gracias por asistir. Nos vemos.